Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Martínez Cortés. A continuación voy a exponer algunos conceptos sobre el desarrollo organizacional. Vamos a comenzar con el concepto de compensaciones. Las compensaciones son la retribución, la recompensa o la remuneración que la empresa da a los empleados a cambio de su trabajo. El objetivo de dar compensaciones a los trabajadores es lograr equidad, que se reparta esa compensación en partes iguales hacia los trabajadores. También se busca que haya competitividad, es decir, que a través de esas compensaciones se logre estimular a los trabajadores para que realicen mejor su trabajo y puedan vender o producir más productos de los que hacen o realizar más ventas de las que hacen, dependiendo de la empresa de la cual estemos hablando. Algunos elementos de las compensaciones básicamente son dos. Una es el paquete de competencia total. Este paquete de competencia total está conformado por el sueldo, los incentivos y las prestaciones. Otro elemento de las compensaciones es el clima laboral. Se refiere a las condiciones de trabajo ambientales, sociales e de interrelaciones también. El sueldo es una remuneración periódica que se da a los trabajadores a cambio de su trabajo. El propósito de pagar a los empleados es atraer, conservar y motivar. ¿Atraer a quién? Atraer precisamente a los empleados para que quieran trabajar en esa empresa, a lograr conservar, lograr mantener el mayor tiempo posible a los empleados dentro de la empresa y motivarlos de tal manera que ellos quieran estar ahí, que no se quieran ir a otra empresa. Obviamente la mejor forma de motivar a un empleado es a través del sueldo, puesto que con ello cubre las necesidades básicas de su familia, o en casos muy buenos cubre necesidades también de bienestar social y de bienestar mental, por así decirlo. El sueldo se determina por algunos elementos técnicos de acuerdo al cargo, de acuerdo a las actividades que realiza el trabajador. ¿Pero qué diferencia existe entre sueldo y salario? Bueno, pues el salario se paga por día. Cada día se puede pagar cada semana, cada catorcena o cada quincena. El salario son las percepciones que recibe el trabajador, pero sobre todo los trabajadores técnicos y los que realizan trabajos manuales, como en talleres, carpinterías, zapaterías, o los técnicos en construcción, los técnicos en computación. Y este salario se puede otorgar en dinero o en especie. La diferencia entre salario y sueldo: el sueldo es una remuneración básicamente quincenal o mensual, pero este se otorga por trabajos profesionales o administrativos, de supervisión o de oficina. Esa es básicamente la diferencia entre salario y sueldo. Salario, de hecho, provenía etimológicamente de la palabra sal, ya que antiguamente se pagaba con sal. Y sueldo quería decir básicamente sólido, de la palabra moneda. ¿Qué es el salario mínimo? A los trabajadores se les otorga un salario por su trabajo, pero siempre hay un salario estipulado por la ley, que es el mínimo que deben de recibir los trabajadores. El salario entonces es la percepción más baja que el trabajador puede recibir a cambio de su trabajo. Hay dos tipos de salario: uno es el general y otro es el profesional. El salario general lo realizan, el salario general es de acuerdo a las áreas geográficas, y el salario profesional es precisamente de acuerdo a la actividad que realizan.
dentro de su trabajo. Las características que debe de tener un salario mínimo es que debe de ser suficiente para cubrir las necesidades del trabajador, debe de ser equitativo. En la misma actividad, si varios trabajadores realizan la misma actividad, deben de recibir la misma cantidad de sueldo. No puede alguien recibir más o otros recibir menos, tiene que ser equitativo en partes iguales. Y también debe de ser periódico. Es importante que se pague a los trabajadores en tiempo y forma, ya que muchos de ellos con eso cuentan para comer, para subsistir, para salir adelante. Las áreas en que se distribuye la República Mexicana para ver el salario, para otorgar el salario, son áreas geográficas A y área geográfica B. En el área geográfica A, el salario mínimo que está en la actualidad es de 67 pesos con 29 centavos y en el área geográfica B es de 63 pesos con 72 centavos. Como lo habíamos mencionado anteriormente, las zonas en que se divide la República Mexicana son áreas geográficas y las denominan como área geográfica A y área geográfica B. El área geográfica A está compuesta por el Distrito Federal, Baja California Sur, parte de Guerrero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Matamoros, Reynosa y Veracruz. En el área geográfica B encontramos a los estados de Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, parte de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Nayarit. ¿Quiénes son los que regulan el salario mínimo? ¿Quién dice cuánto debe de ganar cierta zona o cierta región geográfica? Bueno, pues los encargados de regular los salarios mínimos es básicamente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un organismo descentralizado. Está basado en el artículo 123, en la fracción cuarta, que se encuentra explícito detalladamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está conformada por un presidente, un consejo de representantes y una dirección técnica. El procedimiento que siguen para poder regular los salarios mínimos es el siguiente. Primero analizan los estudios económicos. Para ello, patrones y empleados llevan un reporte de todos los movimientos que se han generado, de la oferta, de la demanda, de las ventas y de las repercusiones que tienen en las personas y también en la ganancia en general. Ellos tienen que publicar, a más tardar, en diciembre, el penúltimo día de diciembre, y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Ellos entonces son los que fijan y actualizan el salario mínimo cada diciembre que termine el año, para el año siguiente. ¿Qué es el compuesto salarial? El compuesto salarial precisamente está conformado por factores tanto internos como externos. Los factores internos son factores que tienen que ver directamente con la organización dentro de la empresa, los tipos de cargos que hay ahí, la política que se maneja, el desempeño y la capacidad de sus trabajadores y la competitividad de la misma empresa. Los factores externos tienen que ver con aquellos factores que de una u otra manera le afectan, pero que son ajenos a la empresa, fuera de. Entre ellos tenemos el mercado laboral, los sindicatos, la legislación laboral, el mercado de clientes y la competencia en el mercado. La administración de salarios es un conjunto de normas y procedimientos para poder determinar los salarios justos. Administrar salarios significa ver la manera de otorgarlos adecuadamente. Los objetivos que persigue la administración de salarios son remunerar al trabajador, recompensarlo,
atraerlo, retenerlo y mantener un equilibrio entre los intereses financieros de la empresa y la política relacional. Es decir, que la empresa, no se vea afectada por los salarios. ¿Qué es la política salarial? La política salarial se maneja por diferentes principios. La política salarial refleja la orientación y la filosofía de una empresa. Hacia dónde va, hacia dónde se dirige, cuáles son sus objetivos, qué es lo que considera adecuado para la empresa y para sus trabajadores. Eso se refleja en la política salarial. ¿Qué criterios maneja? Maneja la eficacia como algo importante dentro de la empresa. Maneja el asegurar a los trabajadores, ya que ello los va a mantener con mayor tranquilidad, porque de saber que algo puede suceder, saben que van a contar con la empresa para que pueda ayudarlos en esos momentos. Cuenta también con la incentivación. Incentivarlos es darles un bono extra por ciertas actividades que realizan. También la política salarial debe de ser aceptable por los trabajadores, obviamente. Debe de ser adecuado a la situación social, debe de ser adecuado a la situación también de la empresa y a la situación del trabajador. Debe de ser equitativo, como lo mencionamos antes, debe de otorgarse de manera justa a cada una de las personas que trabajan. Debe de ser también equilibrado. No pueden otorgar salarios que se vayan hasta arriba, hasta los cielos, porque entonces causarían un desequilibrio entre la organización de los trabajadores, pero también un desequilibrio para la empresa. La política salarial, su organización va en base precisamente a la remuneración de los trabajadores. ¿Qué incluye la política salarial? La política salarial incluye puestos, salarios y reajustes. ¿Cómo se definen los cargos? Bueno, pues el trabajador tiene que realizar diferentes tareas, diferentes responsabilidades y diferentes deberes, los mismos que se establecen desde un principio en un contrato laboral entre la empresa y el trabajador. En dicho acuerdo se estipula y están escritas cada una de las reglas y derechos y deberes del trabajador, los cuales debe de cumplir para que sea una persona activa en la institución o en la empresa. ¿Para qué sirve valorar los cargos o evaluar los cargos que realizan los empleados? Bueno, pues sirve mucho, ya que reflejan la importancia y el impacto de la labor que realizan. Es importante que cada trabajador esté consciente de que su trabajo es muy importante y que puede cambiar incluso muchas vidas. Sea cual fuera el trabajo que realice, todos tienen un papel determinante dentro de la sociedad y dentro de las empresas. Para poder evaluar los cargos se debe de tomar en cuenta los requisitos para el cargo, la exigencia y participación requerida, las condiciones de trabajo, los roles efectivos e identificar del qué, cómo y para qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Siempre tengo que saber qué voy a hacer. Si un trabajador se pone en una empresa, se sienta y dice, oh, no sé qué hacer, entonces está perdido. Lo primero que tiene que saber es qué vas a hacer, cuál es tu labor, cuál es tu actividad dentro de la empresa, cómo lo vas a hacer. Obviamente el patrón, el jefe le va a decir, bueno, tú vas a vender las pizzas, te vas a encargar de darlas a la persona que te las está pidiendo y cobrarle. Pero
Si el trabajador no sabe lo que va a hacer, probablemente no sepa si va a elaborar la pizza, si la tiene que llevar, si la tiene que cobrar. Entonces tiene que tener bien claro el qué va a hacer, cómo lo va a hacer, aunque tiene la libertad para ser autónomo y buscar formas más adecuadas para realizar su trabajo. Tiene que tener claro, obviamente, para qué estoy trabajando, para qué hago mi labor, para qué creo este producto, cuál es el fin. Y entonces, obviamente, los resultados van a ser mucho más efectivos. Existen varios métodos de valoración de cargos. Entre los métodos para evaluar o para valorar los cargos está el método de observación. ¿Qué significa observar, ver, analizar al trabajador directamente? Cómo se desempeña dentro de su área. Otro método de valoración de cargos es el cuestionario. Un cuestionario en el cual se arrojarán ciertos ítems que van a identificar en qué zonas hay más debilidad o más debilidades o más fortalezas del trabajador. También se pueden utilizar tanto la observación como el cuestionario o la entrevista, en lo que llamaríamos método mixto. El método mixto es el que toma tanto de la observación como el cuestionario y la entrevista para, en base a esos tres elementos, poder evaluar todo el desempeño del trabajador. Últimamente se están utilizando otros métodos de valoración de cargos, que es el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo mide básicamente las conductas, los sentimientos, las emociones. Es un método no cuantitativo, no es numérico, sino es más bien evaluador de valores, de actitudes, de habilidades. En cambio, el método cuantitativo sí se basa en escalas numéricas. A través de números da los resultados de la productividad que puede tener el trabajador dentro de la empresa. Y enseguida encontramos la bibliografía que hemos indagado para poder realizar dicha exposición. Muchas gracias.